Hora 13, 40 minutos en todo el territorio nacional. Yo ayer traté de invitar a un congresal del Partido Justicialista porque el sábado pasado hubo reunión del Congreso del Partido Justicialista que iban a tratar como uno de los temas principales el llamado a elecciones y que, mientras tanto, ocuparan sus cargos quienes están como autoridades en las juntas departamentales o congresales. Hemos invitado al congresal del PJ por Concepción, Rogelio Mallea. Rogelio, gracias por venir, ¿cómo te va? Hola Oscar, buen día, el gusto de estar con vos. Siempre que me llamás, acudo a tu llamado. Ayer no he podido venir, así que pido las disculpas correspondientes del caso, pero bueno, acá estamos, abiertos a las preguntas que quieras hacer y a la información que quieras que demos. Poca información se brindó del Congreso. Concretamente, ¿cuáles son las resoluciones que el Congreso archivó? Bueno, las conclusiones no, se respondió a lo que es la citación del Congreso que hace el Consejo Provincial, donde había un orden del día de 3 puntos, ¿no? Primero, la prórroga de mandatos, porque los mandatos se vencen exactamente mañana, 8 de mayo, se vencían los mandatos. Por lo tanto, ante el transcurso del tiempo y de la vicisitud y la realidad, se decidió hacer una prórroga de mandato por 150 días. El segundo punto fue lo que corresponde, que es de forma prácticamente, de fondo y de forma, pero es la aprobación, como establece la ley de partidos políticos, de los balances correspondientes del año en ejercicio pasado del Partido Justicialista. Y el tercero se dio como temas varios para que los integrantes del Congreso propusieran a libre albedrío algunos temas a los fines de ser tratados, en donde se trata exclusivamente la fecha, fijar la fecha. El Congreso, no fijarla porque no tiene carácter imperativo, el Congreso no está dentro de sus atribuciones del Congreso partidario fijar fecha de elecciones internas, pero sí sugerir al Consejo Provincial Justicialista que ante la prórroga de mandatos de 150 días, que llegarían más o menos hacia el 8 de octubre, y como establece el artículo 56 de nuestra Carta Orgánica, se tiene que convocar a renovación de mandato a elecciones internas antes de mínimo antes de 30 días de financiación de mandato. Se fijó la fecha del 11 de agosto para la realización de las internas para reemplazar o para continuar mandatos partidarios, con una particularidad, Oscar. Sí. Una particularidad porque debemos recordar de que el Consejo Provincial, hace un par de meses atrás, ya hizo la prórroga, pero no le puso fecha. Ajá. No le puso fecha y lo dejó supeditada a cuando el Consejo Nacional o el Congreso Nacional convocara internas nacionales del Consejo Nacional Justicialista y todas sus autoridades. Por una cuestión de economía, por una cuestión de no atosigar y saturar a la gente sobre el tema político de las internas, se propuso que las elecciones provinciales se hicieran de la mano de las nacionales, porque transcurría cierta noticia o cierto interés de que en el Congreso que convoca el mes pasado el Consejo Nacional se pensaba avanzar sobre ciertas cosas que podían determinar el adelantamiento del acortamiento de mandatos y el llamado a elecciones internas. Bueno, se resolvió de otra manera, por lo tanto hoy los mandatos nacionales concluyen el año que viene y los mandatos provinciales concluían el 8 de mayo. Por lo tanto, se tuvo que llegar a una prórroga, se tuvo que fijar una fecha que es el 11 de agosto, pero también se deja supeditado a que si antes de la fecha de convocatorias internas el Consejo, el Congreso Nacional Justicialista, convoca elecciones internas, automáticamente adherir ese cronograma de internas, de convocatorias internas, al cronograma nacional. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces el 11 de agosto van a ser las elecciones internas en San Juan.
se convoca para el domingo 11 de agosto a elecciones internas, y lo que significa que el calendario electoral estaría disparándose entre 30 y 40 días antes, o sea que estamos hablando de primera quincena de julio aproximadamente, se dispara el calendario electoral que fijará, digamos, los distintos puntos que va tocando y la presentación fundamentalmente de listas. Rogelio Mallea, ¿por qué o por qué no se les ha ocurrido a los integrantes del Congreso Provincial, que sé que es el máximo órgano partidario del Partido Justicialista, preguntarle a los senadores cuál va a ser el comportamiento que van a tener en estas sesiones donde hay un tema muy puntual y que tiene que ver con San Juan y con la minería? ¿Qué van a hacer los senadores cuando lleguen al tema vinculado a la minería, cuando han salido a decir la Cámara Empresaria de Mineros del San Juan están conformes con lo que está escrito para el tratamiento en senadores porque beneficia a San Juan? Bueno, eso se trató en el Congreso. Ah, sí. Se trató en el Congreso y fue sugerido por una compañera congresal de Rawson, que es conocida tuya también, Andrea Pardini, Andrea, sobre el comportamiento que deberían tener los senadores por Unión por la Patria de San Juan, ¿no es cierto? Donde se les sugiere votar en general y en particular en contra de la ley que ha sido aprobada en diputados la semana pasada. Ahora, surge un inconveniente en esto, ¿no? Surgen varios inconvenientes. Se debatió en el Congreso, pero a los fines de analizar, hoy se empieza a tratar la ley de bases en el Senado, pero existe o preexiste ya una denuncia por parte del presidente del bloque de diputados nacionales, Martínez, donde dice que el texto elevado al Senado de la Nación es total o parcialmente diferente al que fue aprobado la semana pasada en diputados. Por lo tanto, ya estamos teniendo un inconveniente de tipo de gravedad institucional en el caso que sea cierto, ¿no? Es una denuncia que hay que comprobarla y que hoy que se empieza a tratar la ley en el Senado, deberían resolverlo. Si realmente es así, entiendo que tiene que volver a la Cámara de Diputados para luego ser enviado nuevamente tal cual han sido votados la semana pasada por la Cámara Baja del Congreso Nacional. Lo que nos deja, si de ser cierto, nos deja en una gravedad institucional flagrante, que hay que ver cuáles han sido, de ser así, cuáles han sido las causas para que se cambie el texto de lo enviado al Senado de la Nación. Primero. Y segundo, recordemos de que el tratamiento en general y en particular de la ley de bases la semana pasada registró números prácticamente récord, entre 140 y 150 votos, que son una mayoría importante. Ya debemos recordar que la mayoría con 130 diputados se puede sancionar en lo que es mayoría simple. Por lo tanto, todo el articulado de la ley, ya se llame el articulado de la ley en particular, han sido aprobados por más del 140% de diputados, lo que deja sin ninguna chance a la oposición, en este momento liderada por el Partido Justicialista, la izquierda y otros sectores, deja totalmente afuera de cualquier tipo de modificación o alteración a la hora de la votación. Los números mandan y realmente lo que hay que analizar como virtuoso o defectuoso de la política, cómo es que un bloque de diputados nacionales que componen el número de 37 diputados nacionales persuadió y convenció a 140, 150 legisladores nacionales. Esto es lo que hay que preguntarse. Más que pregunta, se habla
de algo que se habló hace muchos años, donde se lo involucraba a Gioja, por ejemplo, que era la Banelco. Es muy triste esto, de que haya habido algunas retribuciones por levantar la mano en diputados, cosa que la tiene bastante molesta la gente, y hoy es un día muy caro al sentimiento de quienes militan en el justicialismo, porque en el día de hoy se recuerda el natalicio de María Eva Duarte de Perón. Te dejo la reflexión. Sí, primero conmemorar el aniversario de natalicio de María Eva Duarte de Perón y recordar de que hoy la Junta de Concepción del Partido Justicialista, a tal fin, realiza un acto conmemorativo en la Plaza Evita, situada en la Villa América. Es de estilo que siempre la Junta de Concepción lleva adelante este tipo de homenajes, particularmente porque allí se instala la estatua en la plaza que lleva su nombre de Eva Perón. Eso también hacerlo, ¿no es cierto? También tenemos que recordar que hoy es el Día de la Minería. El Día de la Minería, el Día de los Taxistas. El Día de la Minería, el Día de los Taxistas. Hay varias conmemoraciones y varios festejos. Lo que sí te puedo decir, Óscar, es que realmente yo no puedo asegurarte si ha habido algún tipo de actitud delictiva, onerosa o que represente o involucre algún tipo de comisión o algún delito para torcer la voluntad de un legislador. Lo que sí te puedo decir es que el número lo viene teniendo, el número, digamos, para apoyar esta ley, lo ha sabido persuadir el Ejecutivo Nacional, fundamentalmente desde la política y desde la que lo compete a la responsabilidad de los ministerios. Esta ley no fue sancionada ni con anterioridad, acuérdense que se retiró del tratamiento esta misma ley, que era cerca de 800 artículos, se vota una ley de 180 artículos, o sea que es una ley, se ha votado la ley que se ha podido, que por parte del Ejecutivo, y yo encontraba fundamentalmente responsabilidad o irresponsabilidad por parte del presidente, cuando el presidente Milei, cuando retiran en enero la ley de su tratamiento, fundamentalmente porque se encargó de agredir a los legisladores en general, diciéndoles cuevas de rata, de ladrones, de coimeros, absolutamente todos los epítetos y calificativos negativos y humillantes que puede tener una persona que es representante del pueblo y que ha sido electo legal y legítimamente al igual que el presidente Milei. Por lo tanto, creo que en este momento no es que haya cambiado la opinión, creo que Milei, ni tampoco su carácter disruptivo de la política, sino que lo han callado a los fines que las negociaciones prosperen, porque de seguir con esa actitud, sin duda alguna, esa ley no hubiera salido. Creo que ha habido política y creo que la responsabilidad del Ejecutivo Nacional ha sido fundamentalmente quedarse callado, no calificar a nadie y tratar de sacar la ley, y han conseguido un número importante que les permite sancionar esa ley. Porque fíjate vos, nosotros decíamos en enero, si esta ley no sale, sí, y el DNU no sale también, porque sí, también está el DNU, corre por total cuenta y responsabilidad del presidente de la Nación. O sea que podría hasta renunciar, podría empezar a largar decretos de necesidad y urgencia. No, digo que si no se concreta, fíjate vos que es una exigencia que tiene el presidente Milei, inclusive desde el Fondo Monetario Internacional, al cual está totalmente subyugado, y el mismo fondo le sugirió que sus cambios gubernamentales lo hiciera fundamentalmente de la mano del Congreso Nacional. Y digo, cuando digo la irresponsabilidad de un presidente que lo único que se encarga es de subestimar e insultar a la política, tiene resultados negativos. Entonces, si no se sacó, ¿sabes por qué? Porque generalmente hay cierto segmento de prensa nacional, particularmente, sí, que se encarga de poner la responsabilidad en la oposición. Y yo quiero decirle a nuestros queridos televidentes y oyentes
que el justicialismo o Unión por la Patria, junto a sus aliados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, hoy es minoría. Por lo tanto, si no construye la mayoría para sancionar esa ley, el Ejecutivo, es pura responsabilidad del presidente de la Nación. Ahora, hay 32 senadores. 33. 33. Sí, es el bloque de Unión por la Patria que se encuentra monolíticamente unido hasta ahora. Hasta hoy están unidos. Exactamente. ¿Cuál es tu presunción de esto? Yo creo que No se va podés. a mantener, pero también tenemos que ver una cosa. Va a depender fundamentalmente del manejo político que hagan los gobernadores. ¿Por qué? Porque los diputados nacionales representan al pueblo de la nación argentina en su proporcionalidad, ¿no es cierto? Por Sí. cantidad de habitantes. Y los senadores representan los intereses de la provincia. Desconozco si el gobernador Orrego ha llamado a los legisladores, en este caso senadores, que representan los intereses de la provincia, para tener una charla política, tanto llámese a los senadores de Unión por la Patria como los de la Libertad Avanza. Recordemos que Orrego no tiene representantes en la Cámara de Senadores propios, pero creo que en función de lo que dice el espíritu de la representatividad, debería haberlos llamado y debería haber al menos tenido un diálogo para ver cuál va a ser el comportamiento de los senadores en la semana que viene, en oportunidad que se convoque la sesión para tratar la ley de bases. Ahora, esto también va a tener sus consecuencias. Antes de que se apruebe en senadores o se rechace esta ley, viene el paro de pasado mañana, del día 9, donde, por ejemplo, la UTA, Unión Tranviaria Automotor, ha enviado un comunicado a todo el país que ellos hacen paro. Adhieren. ¿Sí? A lo que hay que agregarle los aviones y hay que agregarle los trenes y los subtes. O sea que ya hay un 70-80% de inactividad sin ellos. Mira, todo es consecuencia de este paquete de leyes que va mandando el Ejecutivo Nacional, que yo entiendo que lo ha mandado realmente con una grave imposibilidad. No se pueden tratar 800 artículos en una sola ley. No se pueden bajar cerca de 350, 360 leyes en un decreto de necesidad de urgencia. De querer hacerlo, entiendo que lo debe hacer por capítulo o en el mejor de los casos por actividad o por ley individual. Realmente ha puesto en un aprieto a la política, juega exacerbando la grieta, enfrenta argentinos contra argentinos y surge la conflictividad social. Yo te diría, Oscar, que no veas solamente el jueves, que creo que va a ser de prácticamente adopción total, sino que ya ayer hemos empezado con conflictos sociales, hoy estamos teniendo conflictividad social con la movilización a la Quinta de Olivos, hoy está cortada la avenida Maipú en Vicente López, ahí en Olivos, hoy hay manifestaciones, hoy ha estado cortado el tránsito en la Plaza 25 de Mayo. Este paquete de leyes que atenta contra los intereses populares, de los trabajadores, de los jubilados, de los docentes, de los estudiantes, de todo lo que significa esta reforma o esta propuesta que hace el presidente Milei, sin duda alguna, Oscar, promueve conflictividad social. ¿Por qué? Porque al mandarlos a todos de sofetón no queda nada claro y no se puede advertir hasta dónde llegan los beneficios y los perjuicios de la citada legislación. Rogelio Maya, te agradezco. Ha sido muy clarito en la exposición y seguramente vamos a tener novedades después del paro, porque el paro puede también torcer la voluntad de algunos que estén a favor de aprobar la ley. Yo creo que el comportamiento de la gente en el paro va a traer consecuencias. Hay que ver qué va a pasar el día 9 a la noche o el día 10 en la mañana. No olvidemos, Oscar, también que el primer paro que hizo la CGT, que fue en enero, condicionó el voto en diputados de la ley de bases o la mal llamada ley ómnibus, hoy devenida a ley remis.
Sí. ¿no es cierto? Entonces, posiblemente los sectores populares organizados, que son altamente representativos del pueblo trabajador en Argentina, no te quepa la menor duda que tiene un mensaje interno a sus afiliados, a sus representados, pero también tiene un mensaje externo que es a la política, a decir a aquellos que proclaman el justicialismo o su incorporación o pertenencia a un movimiento nacional y popular de características del justicialismo, por lo tanto, sin duda alguna va a tener sus consecuencias. Y es un punto más, entiendo, entiendo por qué la lucha se ha planteado de manera continua, por lo tanto entendemos que puede hacer que lleguemos a acuerdos y que el paquete de leyes o lo que se envíe o lo que se realice del Ejecutivo Nacional sea un poco más consensuado, porque la democracia y la política nos exige a todos a tener mayor diálogo para buscar consensos. Si no hay consensos, se va a manifestar el pueblo en las calles, produciendo la conflictividad social que todos tenemos. O sea, vuelvo a decirte, si en el caso de que sigan estas tomas de decisiones, referenciando exclusivamente en el 56% de los votos, que hoy seguramente es mucho menos, ya esa representatividad no existe, va a existir conflictividad social en la Argentina y no va a haber claridad a la hora de resolver. Por lo tanto, yo sugiero a la política, le pido al presidente de la Nación y a todos los que los asisten, que busque diálogo con todos los sectores, que explique bien, porque hay muchos grises y hay muchas cosas que no se entienden y que, lejos de ser beneficios, perjudican a la ciudadanía en general. Por lo tanto, no esperen que si no hay consenso, de no encontrar consenso, que no exista conflictividad social. Y el pueblo argentino ha demostrado históricamente que cuando se organiza bajo una causa justa, en ánimo de defender sus intereses, lo hace de manera efectiva y permanente. Rogelio Mallea, gracias por venir. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Un gusto, Oscar, y por supuesto agradecido de esta nota y de la generosidad que tenés siempre en invitarme.